Ayer Milei dijo que su plan con Malvinas es convertir a la Argentina en una potencia, cito textual, para que los kelpers voten con los pies y decidan ser argentinos. ¿Cómo se le responde a eso? Primero que estamos en un estado de excepción, no estamos en un estado democrático. Esto ha dejado de serlo a partir de que se aplica un protocolo por encima de la Constitución y el Código Penal, y cuando estás en un estado de excepción, lo que tenés es un gobierno de ocupación. ¿Desde cuándo? ¿Desde el 10 de diciembre o hubo algún hecho puntual? El decreto que se firma ni bien asume y que sigue vigente porque la Corte forma parte del statu quo de acompañar este gobierno de ocupación, fue el detonante que a mí me llevó a presentar el pedido de juicio político, con lo cual lo presenté en marzo del 2024. No cambió absolutamente nada, salvo que se profundizó la entrega. El discurso tiene que ver con la coherencia de lo que vinieron a hacer. Vinieron a destruir la Argentina, vinieron a cerrar un ciclo de entrega y demolición, vinieron a cumplir el sueño del rabino Berman, que había dicho que la Argentina había que partirla y dividirla, vienen a ejecutar el final de ese proceso que se inició con Macri. Y la realidad es que el discurso se enmarca en un gobierno colonial de ocupación. Alguien que abierta y desenfadadamente y pornográficamente dice, reconoce derechos kelpers sobre territorio argentino. La respuesta tiene que ser terminar con este gobierno. Hay que recuperar el gobierno de la patria para volver a poner en orden los intereses argentinos sobre Malvinas y sobre todo el territorio argentino continental, porque tenemos un gobierno de ocupación, no en las islas, en la Casa de Gobierno. Entonces, en el 82 luchábamos por la recuperación territorial insular. En el 2025 luchamos para recuperar la Argentina toda, punta a punta, porque está ocupada. Tenemos un gobierno de ocupación. Habló un delegado anglófilo que responde a los intereses de lo que representa, que es un gobierno de ocupación con raíces en Londres. Bueno, hablaron. ¿Lo estabas escuchando en vivo o lo escuchaste después? ¿Qué sensación te toma, te posee cuando escuchas al presidente decir estas cosas? No lo escucho porque es una pérdida de tiempo comprar la agenda del enemigo. Yo trato todos los días de levantarme y hablar con los amigos para ver cómo hacemos para organizarnos. Perón decía, solo la organización supera el tiempo. Ni un minuto de atención a este gobierno. Cero. Todo es juntarnos, unirnos y terminar con ellos. No hay nada que me pueda sorprender. A ver, te llama un periodista y te dice, ¿viste lo que están haciendo con la energía nuclear? ¿Viste lo que están haciendo con el agua? ¿Viste? Sí, claro. Sí. No te sorprende. Veo todo. El tema es, ¿ustedes creen que alguien va a conseguir una solución parcial a sus intereses? Eso no existe. O retomamos la conducción del Estado de los argentinos a partir de un gobierno que tenga intereses de patria y de construcción prospectiva de futuro, o el próximo libro que se escriba en la Argentina será Autopsia de la Argentina, porque vinieron a terminar con la Argentina. Entonces, no estamos en un Estado democrático entre oficialismo y oposición, debatiendo ideas. No. Estos son un gobierno de ocupación y vinieron a terminar con la Argentina, a liquidarla, arrasarla, dividirla, partirla, secesionarla. A ver, Mendoza tiene un gobernador que propuso la secesión de Mendoza y sigue ahí. Ningún fiscal lo procesó. De hecho, lo había propuesto antes de ser reelecto gobernador y lo votaron gobernador. Sí, claro. Y era diputado y nadie le pidió el desafuero. Desafueraron a Julio De Vido sin ninguna prueba. Terrible. Por un juicio en el cual salió absuelto. Tal cual. Pero no echaron a un gobernador que era diputado que pedía la secesión del territorio. Bueno, está claro a qué vienen, está claro quiénes son. Lo que no está claro es por qué no terminamos con ellos. En la pregunta, ¿por qué nuestros diputados no impulsan el juicio político? Vos estás con el juicio político también desde que lo presentaste en marzo. ¿Te parece que la salida es esa? Cuando vos imaginás que el gobierno caiga, imaginás esa salida. Imagino que es mucho mejor la salida institucional que la solución que se plantea cuando la irrepresentatividad da lugar a la protesta social anárquica. La protesta social anárquica la vivimos el otro día los que marchamos, cuando el compañero Grillo fue brutalmente fusilado con un lanzagases que le costó la situación que está atravesando, y ese día el gobierno mostró que estaba dispuesto a matar. Si nosotros no le damos organicidad a la caída del gobierno, el gobierno ya cayó. Cuando un gobierno está dispuesto a matar es porque no le quedan argumentos políticos para esgrimir. El que usa la violencia como método es porque tiene la mentira como principios. Ejecutaron la violencia, se terminó el gobierno. Ahora viene la caída económica. Es al revés que el proceso de la Rúa. De la Rúa mató cuando se le descontroló la economía. Estos están dispuestos a matar y lo mostraron antes que se implosione la economía. Con lo cual, cuando implosione la economía, y estamos a pocos metros que esto pase, ya no les queda resto político, ni la represión, porque ya la usaron. ¿De qué depende esa implosión? ¿Dónde ves que se va a manifestar? Todas las variables de la economía están explotadas. La Argentina está en default hace largo tiempo y todos vienen pateando el default porque nadie se anima a romper con el mecanismo occidental capitalista y entender que el peronismo no es capitalista, el peronismo es tercera posición. Nosotros necesitamos romper con la idea de que la solución está en Wall Street, negociando con el fondo o con los acreedores como Templeton o BlackRock. Por ahí no pasa la solución de la Argentina. Yo tengo que rescatar que Sergio Massa en su momento nos metió en los BRICS. Se subió a un avión, se fue a Rusia, se fue a China y nos metió en los BRICS. Sí. Nosotros deberíamos haber ingresado en enero del 2024 a los BRICS. Y hoy tendríamos otra Argentina. Porque habían entendido geopolíticamente que la solución de la economía ya no pasaba por el norte-sur, ni pasaba por acordar con los acreedores en términos de disciplinamiento y relaciones carnales. Se perdió la elección y acá estamos quebrados, en default. No declaramos el default soberano en su momento cuando había que hacerlo. El default soberano lo debió declarar el gobierno de Cristina y Alberto, ni bien asumió. Y en vez de utilizar la fuerza histórica para replantearse, terminaron haciendo una conferencia de prensa en Olivos, donde estaban todos sentados diciendo, bueno, vamos a arreglar con el fondo, y encima lo hicieron en plena pandemia. O sea, cuando el mundo defaulteaba, nosotros decíamos, vamos a pagar. Bueno, hicimos todo mal. Y con Guzmán en el Ministerio de Economía, nos encargamos de destruir el salario de los trabajadores. Entonces, nosotros mismos tenemos que rever que el futuro no es por acá, que nosotros tenemos que sincerar la situación de quiebra de la Argentina, que no podemos seguir pidiendo prestado para tapar algo inevitable.
inevitable, y es que estamos quebrados. Ahora, en el gobierno del Frente de Todos hubo algunos imponderables que no se sabía que iban a suceder cuando asumió el gobierno, ponerle la pandemia, ponerle la guerra de Ucrania, ponerle la sequía. Pero a Brasil le fue muy bien y pasaba todo eso igual. Claro, pero el acuerdo con el fondo estaba, se sabía. Era como el gran problema que tenía que llevar adelante esa gestión. ¿Por qué pensás que no se pudo articular una respuesta, una propuesta, una alternativa? No había voluntad política, porque fueron hacia el camino más fácil, que es someterse a los poderes establecidos, no pensar la revolución, sino allanarse a administrar la pobreza y la transición de la decadencia argentina. Hicieron ser un gobierno más de la decadencia. Transitar 4 años en el poder sin molestar a los poderosos. Bueno, eso no es el peronismo. El otro día el Partido Justicialista emitió un comunicado diciendo que no van a reconocer esta deuda que está contrayendo Milei, porque el Congreso aprobó, digamos, el nuevo endeudamiento sin saber cuál era el acuerdo. ¿Te parece que de cara al futuro estamos un poco mejor parados frente al Fondo Monetario? A ver, los mismos que firmaron esa carta son los que sesionaron en el Congreso durante el gobierno Nacampop de Alberto y de Cristina para reconocer la deuda de Macri para el fondo. O sea, se partió el bloque también, ¿no? No importa, levantaron la manito. O sea, a ver, en ese momento cuando Máximo dice no voy a votar, no voy a acompañar, no renunció a la banca de diputados, renunció al bloque. Sí. Bueno, y no votó. Está bien, bueno, pero a ver, si no te gusta, andate. Te volvé la banca, me voy y yo te digo, sí, dale, vamos todos juntos para afuera. Vos sabés que ellos sostienen que era lo que tendrían que haber hecho, que fue un error no hacerlo. Bueno, pues está, es contrafáctico. Te quedaste, seguiste siendo diputado, seguiste acompañando y de última, con voto o sin voto, no rompiste, no te fuiste, te quedaste y seguiste yendo a las sesiones, seguiste. Entonces, el problema es que uno es lo que hace, no lo que explica, que no hizo. Entonces, la realidad es que el gobierno anterior le pavimentó el camino a este, lo dije durante todo el gobierno. Cuando yo denuncié a Alberto Fernández y su prostíbulo en Olivos, dije, muchachos, no vamos a salir de esto, le están pavimentando el camino, el retorno a lo peor del fascismo liberal en la Argentina. Está grabado, año 2020. Lo puedes pasar cuando quieras, tenía razón. Lamento haber tenido razón. Pero bueno, le puedes decir a la sociedad que más temprano que tarde se iba a enterar del prostíbulo de Olivos que nosotros éramos cómplices. La manera de enfrentar las situaciones es asumir los errores y corregirlos. Yo en ese momento le decía a Cristina, hacete cargo, por favor, se tiene que ir. O sea, vos lo trajiste, vos llévatelo. Renunciá y hacete cargo. Yo hubiera acompañado a Cristina, si se hace cargo del gobierno, en acompañar para salir de ese desastre. Ahora, cuando se le permitió a Alberto Fernández seguir adelante, y seguir adelante, y seguir adelante, cada día era peor. Y terminaron haciéndole una autopista a Milei para que llegue al poder. Atrás de Milei está Urnequian, está Epstein, está todo lo que vino a saquear la Argentina. Bueno, muchachos. Y Clarín, bueno, listo, acá estamos. Santiago, la última vez que charlamos te pregunté algo que sigue vigente, que es Milei se calienta, se enoja, responde mucho a quienes lo critican, salvo a vos. Mira, a lo largo de este año mandó 2 emisarios a tratar de ver si yo podía aflojar. Que bajes un cambio. 8 pedían que baje, ¿no? Bien. Bueno, a los cuales les contesté que eso podía pasar cuando ya no estuvieran en el gobierno y estuvieran frente a un tribunal que lo juzgue. Porque esto no puede terminar con impunidad. Con lo cual, entendieron claramente que conmigo no hay negociación posible, no hay acuerdo posible. Este gobierno debe caer, se debe terminar, debe haber un juicio político y después debe haber un juicio penal llevado adelante por traición a la patria. El personaje sabe quién soy y por eso intenta romper la única fisura que le queda de manera radical, que soy yo. El resto de la sociedad política y comunicacional no se radicalizan en los términos que yo planteo. Yo digo, son traidores a la patria y deben ser juzgados. Menos que eso, nada. Debe haber juicio político y condena, debe caer el gobierno. Menos que eso, nada. Y claro, empiezan las circunstancias a acompañar mi posición. Circunstancias sociales van mostrando que yo no estoy equivocado, que todo esto va a derramar nuevamente en una crisis, que esa crisis va a traer una situación social de tensión y que si la política no es capaz de canalizarla, va a ser anárquica. Y entonces no vamos a estar en el que se vayan todos. Vamos a estar en el que no quede ninguno. Claro. Entonces, yo lo que invito es a la sociedad política a entender que ese personaje que no me contesta, porque no tiene respuestas a nada de lo que yo digo, a lo único que le tiene miedo es a las personas que no tienen precio, es a las personas que no se corrompen. Entonces, lo que hay que hacer es radicalizarse desde lo ético y lo moral, que es a lo único que le tienen miedo, a las personas con valores. Todo lo que pueden comprar y negociar para ellos es... Se compra. Se compra. Es intrascendente. Cuando ellos ven la radicalización de una posición intransigente, es donde se llena el culo de preguntas, empiezan a tener miedo de la situación y cuando se les empieza a desbordar y ellos se dan cuenta en su sala de situación de análisis que esto se les está yendo al carajo, empiezan a pensar que un tipo como yo es muy peligroso porque le está diciendo a la sociedad ni olvido ni perdón. Esto no puede terminar como De la Rúa que no es ganarle las elecciones y ya. No. Y aparte hay otro tema. De la Rúa a las 3 semanas de dejar 36 muertos tirados en la Plaza de Mayo estaba yendo al gimnasio en Recoleta. Bueno, eso no puede pasar. El final de esta historia tiene que ser el final de esta historia. Tiene que haber un ciclo terminado. Nosotros no podemos seguir hacia adelante pensando una patria durmiendo con el enemigo. Ya está. A ver, si no aprendimos hasta acá y después del desastre que va a quedar el día después. Porque hoy todos nosotros tendríamos que estar pensando en el día después. Quiero hablar de eso también, porque también te escuché sobre ese tema. Esto se termina. Entonces tendríamos que estar todos ocupados de decir, bueno, ¿cómo vamos a sostener todas las variables destruidas de carácter social, político, económico, filosófico, ético, religioso que van a dejar? Dejan diezmada a la Argentina. Eso me interesa porque ahora me voy a meter ahí. Dijiste algo así como, están las condiciones para que el gobierno caiga, pero no están las condiciones para que la oposición se haga cargo de los destinos de la patria. Pero antes, sos uno de los dirigentes del peronismo que más conoce a Milei, que lo conoce hace más tiempo, sacando el velo de lo público. ¿Cómo lo ves a él? ¿Cómo estás viendo, Destruido, digamos? absolutamente destruido. Pasa 16, 18 horas encerrado en una habitación, que es su vida tradicional, desde antes de que le tocara esta situación. Es un personaje esquizofrénico, es un personaje
personaje bipolar, es un personaje que se quiebra fácilmente, que el Fondo Monetario o Donald Trump le preocupan menos que Cuño diga que voy por él. O sea, su escala de situaciones o de vulnerabilidad no están dadas en el poder del ejercicio del cargo que ocupa, sino en sus debilidades personales. Y cuando yo apunto a sus debilidades personales que conozco, tiembla. El resto le parece un juego. Cree que es una cuestión lúdica y que está frente a una pantalla de videogames jugando a ser presidente y a sacarse fotos. Entonces, y lo entretienen con estas pelotudeces de inventarle premios por una cuestión de que lo tienen que sacar de la Argentina, de la situación de tensión, alejarlo, para que no explote esquizofrénicamente, como le pasó hace 8 días, que en la Quinta de Olivos empezó a los gritos a pedir por Conan a la noche y tuvieron que ir a darle clonazepam y la hermana ir a calmarlo porque los gritos se escuchaban hasta Avenida del Libertador. Bueno, eso es Milei. La nombrás a Karina, te quiero preguntar por ese triángulo de hierro, de poder entre Santiago Caputo, Karina y el presidente. No son ningún tridente de poder, la hermana es una triste vendedora de tortas y nada más. El problema es que también tuvimos a López Rega. O sea, la Argentina está acostumbrada a tener personajes menores que parece que tienen o detentan poder. El problema es que nosotros lo permitimos, que la Argentina no aprende, que esos cargos de un gobierno del Estado de los argentinos no pueden ser rifados de la manera en que se rifó en una elección delirante para que venga cualquier personaje de estos que son menores, que son esquizofrénicos, que tienen problemas de conducta personal y se enmanquen en la administración de los recursos de todos los argentinos denominado Estado. Yo soy confederado, con lo cual yo no quiero un Estado-nación, quiero una confederación. Pero si vamos a hacer un Estado-nación, estos vinieron a destruir el Estado y han desintegrado la unidad de identidad que constituye la nación. O sea que no somos ni siquiera un Estado-nación. Hemos dejado de ser un Estado nacional para pasar a ser algo así como una factoría, digamos, de los intereses anglófilos del capitalismo occidental. En descomposición, franca descomposición, en entrega, en sometimiento, en todo lo que tiene que ver con quebrar la voluntad, destruir la voluntad de ser argentino. Ellos lo que buscan es quebrar la voluntad. Y eso es lo que intentan cuando hacen lo que hicieron ayer. Quien escribe los discursos de este loco esquizofrénico, y lo digo en caracterización clínica de diagnóstico, no como ofensa, porque puede existir una persona que padece la enfermedad de la esquizofrenia, es una buena persona. En este caso es una mala persona con una enfermedad que empeora su condición. Entonces, la situación es que estamos frente a la intención del quiebre de la voluntad argentina. Atrás de Milei está Urnequian, que fue condecorado por el Palacio de Buckingham, con la máxima condecoración a quien puede ser un traidor a la patria en la Argentina, que es un servil arrastrado de los intereses británicos. Bueno, Urnequian es quien puso los aviones para llevar a los familiares de nuestros caídos en Malvinas para tratar de convencerlos de retirar los restos de nuestros héroes del territorio nacional de Malvinas para traerlos al continente y desmalvinizar el cementerio de Darwin. O sea, de eso se trata este gobierno. Este gobierno tiene la vocación imperial y colonial de Inglaterra, histórica desde el principio de los tiempos, cuando Inglaterra financió la independencia de España para que terminemos siendo colonia británica. Este gobierno, como nunca, lo dice públicamente, que admiran a Thatcher, al impresentable degenerado de Churchill. Bueno, es esto. ¿Qué ves en su pelea con Macri, en su discusión con el PRO? ¿Qué lees ahí? Él no discute, ahí hay un error, te vuelvo a repetir. Él no está en condiciones de hacer ese tipo de análisis. Él no lo hace. Lo pueden hacer alrededor de él y decirle, mirá que estamos peleados con Macri hoy, ¿eh? O sea, acordate que hoy estamos peleados con Macri. Él es un títere, es un mascarón de proa. ¿Quién dirías que lo hace? Atrás está la discusión por los negocios. Macri defiende su caja de la ciudad de Buenos Aires como caja de la familia Macri, como si fuera hereditario quedarse con los negocios de la basura, la construcción. Son suyos. Son suyos. Y que entonces cuando vos le tocás la capital, Macri salta con todo lo que tiene. Poder comercial, económico, político, a defender intereses comerciales de la familia Macri, de Sogma y de todo lo que implica la mafia macrista. Del otro lado, vienen los nuevos a tratar de quedarse con esos negocios y lo que tenés es una pelea de mafias que están disputándose la carroña de lo que va quedando de la Argentina. Entonces, cuando Urnequian dice yo quiero la navegación del Paraná denominada de manera criminal como hidrovía, o sea, el Paraná, que defendimos en la vuelta obligado, ahora es hidrovía, no es más el Paraná de los argentinos. El uranio, Urnequian quiere el uranio de los argentinos, quiere el litio. Bueno, atrás de todo eso está Manzano en búsqueda del litio. Bueno, todos esos que están discutiendo la Argentina, el saqueo de la Argentina, chocan con Macri, que ya tiene un pedazo de esos negocios de la Argentina y no los quiere perder. Entonces, lo que tenés es una banda de mafiosos discutiendo cómo saquean la Argentina. No hay una discusión política. La disfrazan de política. Bien, y Equita. Y Equita. ¿Vas con partido propio o estás tratando de no hay forma de que integres una lista de unidad? De acá a octubre falta mucho y yo no tengo como premisa, como te dije, más que ir a la Cámara de Diputados a impulsar el juicio político y a patear culos y cabezas, porque tenemos muchos traidores que entraron con nuestros votos empoderados para hacer oposición de este gobierno y terminaron siendo funcionales. Y yo no voy a hacer oposición de este gobierno, ni lo soy. Yo soy enemigo de este gobierno. Yo no soy opositor de este gobierno. No hubiera sido opositor a Hitler, hubiera sido enemigo de Hitler. No puedo ser opositor de este gobierno porque estos son nazis y genocidas. Con lo cual, la sociedad entre Martínez de Oz y Videla nunca mejor que en el 2025 que Villarroel Milei. Nunca mejor expresado, sintetizado y puesto en valor en el 2025 para destruir la Argentina. ¿Eso ves ahí en esa alianza, Milei y Villarroel? ¿Ves son Martínez? Los genocidas presos por deshumanidad, más el sector financiero que todavía orgullosamente muestra que la ley de entidades financieras de Martínez de Oz no la derogó nadie. Claro. Entonces, si llegaron hasta acá con la ley intacta, escrita por la mano de Martínez de Oz en materia de entidades financieras, y se asocian con los genocidas que mataron, secuestraron, torturaron y secuestraron bebés durante la dictadura genocida, son lo mismo. Son los nietos de aquellos hijos de puta. Y contra ellos no puede ser oposición democrática, porque no estás en democracia. Hay un estado de acefalía y excepción.
Y lo grave es que el mundo lo ve. ¿El mundo te referís a la comunidad internacional? El mundo lo ve claramente. ¿Por qué? ¿Dónde advertís eso? Porque la Argentina está absolutamente aislada en una dependencia delirante, norte-sur, con la Casa Blanca, que hoy tiene resistencia de toda la comunidad europea, entre otras cosas. O sea, vos quedaste solo con Trump colgado en la Casa Blanca. Y Trump está solo en el mundo. Es una pelea delirante la de Trump. Lo que hizo ayer con el tema de aranceles, bueno, eso es, casi te diría que decretar la quiebra de la Argentina, porque Estados Unidos va a tener inflación en dólares, imagínate lo que va a pasar en la Argentina. O sea, Estados Unidos, a partir de este bloqueo comercial al mundo, va a tener recesión e inflación en dólares. Si vos estás atado a una deuda en dólares, ¿qué te va a pasar? ¿Cómo le va a ir a los argentinos que creen que esto se arregla? Con la guita del fondo que llega en 2 semanas. La guita del fondo que llega en 2 semanas ya está gastada, está totalmente liquidada. Las obligaciones que tiene la Argentina superan los 20.000 millones de dólares que te van a prestar. Yo te diría que en los próximos 3 años la Argentina tiene más o menos un endeudamiento de 60.000 millones de dólares, con lo cual el ciclo de este año y lo que ellos le piden al fondo es un préstamo electoral. Ayúdame a llegar a la elección. Y el fondo le contesta, mira, la última vez que vino Caputo a decir esa pelotudez nos robaron 57.000 millones de dólares y perdieron. Con Alberto Fernández. Entonces, la verdad, le dice, mira, vamos a ir despacito, mejor arreglamos lo técnico, porque el fondo tiene una contabilidad creativa, como dicen los contadores, que tienen que arreglar con la Argentina, porque hicieron un dibujo estrafalario cuando otorgaron ese crédito fuera de norma y lo tienen que arreglar. Entonces, hay 2 cosas que no quiere el fondo. Que se les vea el culo de la barbaridad que hicieron en materia internacional para sus socios, que son los países del mundo. Y lo otro que no quieren es que explote el sistema en la Argentina, porque saben que este gobierno liquidó los encajes bancarios de los ahorros de los argentinos. Con lo cual el fondo dice, otra vez la corrida de los ahorristas no la queremos ver más en la Argentina porque no cobramos. Entonces te van a dar 2 créditos. Uno, para compensar el asiento contable del fondo y ordenar sus propias cuentas para mostrar que está en orden la relación con la Argentina. Y otro, para tapar el agujero de lo que Caputo, Sturzenegger y Milei se robaron en 14 meses de los ahorros de los argentinos y los boludos creen que están ahí y no están más. El Banco Central está en negativo total, abajo de los 12.000 millones, y los encajes, que son los ahorros en dólares de los argentinos, no están más, se los quemaron. Entonces el fondo dice, tapemos el agujero de los ahorristas y la contabilidad del fondo. Punto. El resto, vos decís que la guita de las cajas de ahorro en dólares están liquidadas. Los encajes están liquidados. Los tocaron todo y el fondo sabe que esa plata no está.